Vamos a seguir con el curso de historia y en esta oportunidad referirnos al tema de África y Oceanía en el siglo XVII. Así que todos atención. A ver, muy bien alumnos. A ver, el tema como he dicho es África y Oceanía en el siglo XVII. A ver, recuerda que hoy estamos en el siglo XXI. A ver, aquí tenemos justamente el dibujo de estos dos continentes. A ver, ahí puedes apreciar al continente de África en su plenitud. Ahí está, África. Y aquí está el continente de Oceanía. Oceanía y África. Muy bien, ¿ya? A ver, pero ¿qué pasó con estos continentes en el siglo XVII? A ver, en esta época estos dos continentes, o sea, África y Oceanía, sufrieron procesos de conquista y colonización por parte de las potencias europeas, o sea, de los países más poderosos de Europa. ¿Ya? Recuerda, para hacer una comparación, Perú también fue colonizado por los españoles, ¿ya? Entonces, los europeos colonizaron estos dos continentes, ¿ya? Para tener más economía, dominarlos políticamente, explotarlos, etc., ¿ya? En esta época, África y Oceanía tenían un desarrollo económico escaso. O sea, estaban pobres, no tenían poder. Es por eso que fueron también conquistados, ¿ya? A estos dos continentes llegaron navegantes europeos, como dije, y fueron sometidas en formas de esclavitud, ¿ya? Sobre todo en África, que había más comercio de esclavos, como tú sabes, ¿ya? Recuerda que al Perú llegaron esclavos negros de aquí, ¿ya? Bueno, seguimos. Los africanos, como estoy diciendo, luego fueron vendidos a América, sobre todo al Perú, a Brasil, etc., ¿ya? Vendidos al continente americano. Y esto fue realizado justamente por los portugueses. Recuerda que Portugal conquista Brasil. Y también por los españoles, también por los ingleses y los holandeses. Todos ellos, repito, portugueses, españoles, ingleses, holandeses, venden esclavos a América, de aquí, de este continente. Seguimos. Asimismo, los primeros en llegar aquí a Oceanía, fueron también España y Portugal. Fueron los primeros en llegar a Oceanía. Aquí está Oceanía, aquí está África, ¿ya? Toda esta invasión trajo algunas consecuencias. Vamos a nombrar, ¿verdad? Vamos a nombrar las consecuencias del comercio de esclavos. Como digo, los esclavos fueron vendidos a otros continentes, ¿ya? Por ejemplo, la primera consecuencia va a ser los efectos demográficos. Cuando digo demografía me refiero a población. A ver, durante más de 4 siglos, África fue escenario de guerras. ¿Por qué? Por la captura de esclavos, ¿ya? Se dice que perdieron la vida más de 100 millones de hombres en esta guerra para someter a los esclavos, para venderlos. Casi 100 millones de hombres fallecieron durante 4 siglos por las guerras, ¿ya? En cuanto a los efectos políticos, el comercio de esclavos era el más lucrativo, o sea, el que daba más dinero, ¿ya? Los europeos se encargaron de negociar, por ejemplo, con los jefes locales de África, ya que los jefes locales necesitaban armas de fuego que los europeos vendían. Es decir, los europeos le venden armas de fuego y ellos les daban cientos o miles de esclavos. Así de fácil, ¿ya? También se dan los efectos económicos. ¿Cómo es esto? A ver, el tráfico de esclavos provocó el saqueo de bienes producidos. Es decir, los traficantes, o sea, los europeos, saqueaban el producto de las cosechas, el ganado, el marfil, recuerda el marfil, ¿ya? La cera, etc. Y es por eso que la agricultura, la minería y el comercio fueron abandonados por los pobladores, ¿ya? Se abandonó y surge la pobreza. Recuerda que hoy en día África es el continente más pobre, recuérdalo. No todos los países, pero sí muchos, ¿ya? A ver, te quiero contar algo más aquí. Los primeros en explorar África, como dije, fueron los portugueses, pero luego también llegaron los holandeses.
Cuando digo Holanda también se lo conocen como Países Bajos en Europa, ¿ya? Los británicos, o sea, los ingleses, los franceses, los suecos, Suecia, los daneses, o sea, Dinamarca, y los alemanes llegaron a África, ¿ya? Se calcula que 10 millones de esclavos fueron vendidos a América, 10 millones de esclavos, ¿ya? A ver, aquí algo más te quiero contar. En el año de 1768 llega, un datito ya, por primera vez el británico llamado James Cook James Cook llega al continente de Oceanía en 1768, ¿ya? Y él fue el primero que va a elaborar el mapa de Nueva Zelanda. ¿Dónde está? Aquí está. James Cook llega en 1768 a Oceanía y elabora el primer mapa de Nueva Zelanda. Y asimismo, te cuento algo más. James Cook, repito, 1768, es el primer hombre que va a observar a un canguro. Nunca habían visto un canguro. James Cook pensó que el canguro era una rata gigante. Y después viaja a su país, a Europa, y comunica que este animal existía, ¿ya? No era rata gigante, era un canguro, ¿ya? Canguro es el nombre aborigen del lugar. Asimismo te quiero contar que Oceanía, el que ves aquí, Oceanía actual, está conformada por 14 países. Oceanía tiene 14 países. ¿Y cuál es el país más grande de Oceanía? Quiero que lo veas. Ahí está. Australia. ¿Su capital cuál es? Su capital es Canberra, no es Sydney. Muchos creen que es Sydney. Aquí están los canguritos, que has visto seguro, documentales, películas, ¿ya? Y aquí en África, ¿cuántos países tendrá África? África tiene 54 países, teniendo aquí su isla más grande, has escuchado seguro, Madagascar, y países conocidos como Egipto, acá están las pirámides, Sudán, Libia, Argelia, y uno de los países más pobres está en esta parte, se le llama el Cuerno de África. Somalia, Etiopía son los más pobres, ¿ya? Entonces, como te dije, estos dos continentes, África y Oceanía, fueron colonizados, explotados por los europeos en el siglo, ¿qué siglo? 17, sobre todo para llevarse, para comprar o robar esclavos y venderlos a América, ¿ya? Entonces, seguimos en la sala virtual con unos dibujos respectivos y otro video para que puedas observar en plenitud el tema, ¿ya? Seguimos.